Buen día, estamos con Gonzalo Benavente, director de este extraordinario documental sobre la Revolución y la Tierra. Queremos en primer lugar felicitarlo por esta tarea y conversar un poco sobre las implicancias de un hecho que ocurrió hace 50 años. ¿Por qué crees que ha tenido esa repercusión el revivir la época de Velasco y la reforma agraria? Creo que un poco parte del vacío que ha habido mucho sobre este tema, ¿no? Que se ha discutido en lo académico bastante y muy bien, pero no ha trascendido tanto a las conversaciones del día a día o a los productos culturales, ¿no? Como las películas. Entonces, creo que ese vacío ha hecho que mucha gente vea la película con ojos de que al fin parte de lo que pensaba sobre el Perú, su posición frente a muchas cosas, estaba como legitimada. Quizás por mucho tiempo se sentía como una versión incorrecta, ¿no? Había como una narrativa hegemónica, ¿no? Que Velasco había trazado el Perú, que había sido un fracaso económico, de productividad en la reforma agraria, y quedaba como ahí. Además no se cuestionaba mucho, no se desarrollaba mucho esa idea, ¿no? Simplemente quedaba como en el aire. Entonces creo que una película que ya toca el tema social de la reforma agraria, de alguna manera mucha gente ha sentido reivindicada su visión del mundo, entonces creo que eso ha hecho que la gente vaya a verla y que salga contenta también, ¿no? del producto. Ahora, ese es un trabajo de más de 3 años de estudio, de muchas fuentes, y aparte de la cuestión técnica, pero ese impacto en la juventud o los aplausos al final de la película sorprenden un poco. No tenían esa expectativa al momento de sacarlo, de esa magnitud. No, o sea, pensábamos que el tema obviamente iba a tocar a mucha gente, porque digamos, es un tema que nos marcó como país, ¿no? Y que por mucho tiempo no se había discutido. Entonces sí sentíamos que quizás un grupo importante de personas iban a poder ir al cine. No calculamos un poco el entusiasmo que iba a generar. Hay gente que ha viajado de Cajamarca a Trujillo, de Puno de Arequipa a verlo. Y han salido contentos, felizmente, ¿no? Porque digamos, podrían ir Claro. y no necesariamente salir contentos. O los aplausos, digamos, no habíamos visto que se iba a tomar con tanto cariño la película, y eso sí ha sido muy gratificante y lo agradecemos muchísimo y estamos muy contentos de eso, ¿no? Pensamos que quizás la respuesta iba a ser más politizada en función de tu opinión sobre la reforma agraria, sobre Velasco, y ibas a tener una opinión sobre la película, ¿no? Pero no ha sido tanto así, ha sido como más positiva, así que... Ahora, ¿cuál es el balance que tú tienes del periodo? Porque, claro, se concentra en la reforma, pero junto con la reforma agraria estuvo la reforma industrial, estuvo el buscar, casi siguiendo el modelo yugoslavo, un régimen de propiedad social predominante que coexistiera con el sector privado, las empresas estatales que buscaban corregir esa presencia de enclaves, ¿no? Que nos lleva a la búsqueda de la industrialización, el cierre del régimen oligárquico, ¿no? O sea, hay en realidad casi como dos hitos, uno es Velasco y el otro es Fujimori en los 90, por lo que también es la contrarreforma, ¿no? Pues, digamos, hay un balance positivo del periodo como una cuestión integral o es un periodo de la historia que, siendo importante y traumático, no llevó hacia adelante. O sea, ¿han llegado a un balance de ese tipo? Sí, creo que un poco quienes hicimos la película, porque las películas siempre se hablan en plural, ¿no? Se hacen en colectivo, ¿no? Entre muchas personas. Entendemos que hay un balance positivo en términos sociales, ¿no? Y que es definitivo, ¿no? Para comenzar, antes de la reforma agraria y del gobierno militar, no todos los peruanos y peruanas podíamos votar en este país. Digamos, esa inclusión social y ciudadana que se da después de los años de gobierno militar ya es, digamos, es algo absolutamente significativo y positivo para este país, ¿no? Por primera vez todos los peruanos y peruanas somos ciudadanos, ¿no? Eso no existía antes, ¿no? Entonces ese balance es muy positivo, ¿no? Y lo que dices es totalmente cierto, ¿no? Digamos, nosotros tocamos un poco el fenómeno de la reforma agraria y no lo desarrollamos tampoco al máximo, ¿no? Digamos, nos queremos
centrarnos en este tema en función de cómo marca un antes y un después en la historia de este país. Entonces, por lo tanto, desarrollamos mucho el antes y desarrollamos mucho el después. Pero creo que todavía está pendiente otros viajes, otras miradas, otras películas que complementen un poco la historia, que la contradigan o que la desarrollen más también, ¿no? Porque finalmente las películas son visiones del mundo, ¿no? Entonces, esta es la nuestra, la hemos hecho con mucha honestidad y es realmente lo que creemos, pero también no creemos que nuestra versión es la última palabra, ¿no? Digamos, No, claro. Creemos que se complementan con muchas otras voces y lo que dices es cierto en la medida de que hay cosas que no hemos podido tocar tampoco, porque un poco el camino que elegimos es el de lucha por la ciudadanía y cómo la reforma agraria marca un antes y un después. Pero temas como la propiedad social, la reforma educativa, digamos, hay un mundo ahí por explorar y que es importante rescatar, ¿no? Con nosotros cuando soltamos el teaser, que es el primer material promocional, era hecho en base a material de archivo y la gente reconocía más al presidente Kennedy que a Velasco no lo reconocía. Y Kennedy gobernó además 10 años antes, ¿no? Claro. Entonces es bien loco cómo conocemos al presidente de los Estados Unidos y no a los del Perú, salvo estos que están entrando a la cárcel, felizmente. Pero a los anteriores no, hay un gran vacío, tremendo. Y que el cine también tiene el deber un poco de llenar, ¿no? De construir esa memoria a través de imaginarios, porque digamos, eso es lo que hacemos, ¿no? Construimos imaginarios, no es la verdad. No, pero se nota que es una mirada honesta, Sí, independiente de que uno coincida o no, frente a una versión sumamente ideologizada, ¿no? O sea, que ha sido, no, eso fue el retraso, no, eso ni discutirlo, ni verlo, casi una negación de un periodo importante de la historia, ¿no? Que ahora, cuando estamos viendo lo que ocurre en países vecinos, por el tema de desigualdad, hubo críticas en el sentido de que los efectos distributivos que se planteó el gobierno militar no fueron alcanzados, qué sé yo, pero el tema de la ciudadanía, el tema del campesino, como decía el campesino, no, el patrón no comerá más de tu pobreza, la revolución en los que eran los o las empleadas domésticas en el hogar, o sea, es un cambio cultural y extraordinario que se da en el país, ¿no? ¿Han pensado seguir desarrollando otros temas de ese periodo? Sí, de hecho hemos donado un fondo de desarrollo del Ministerio de Cultura hace unos meses, no por ese periodo en específico, pero es un proyecto que se llama El Arte de la Guerra y va de hablar de los años del conflicto armado interno desde el arte peruano, ¿no? Desde los retablos de Alberto Jiménez, denunciando un poco las violaciones de los derechos humanos tanto de Sendero como del ejército peruano, las tablas de Sarwa, de Primitivo Banal, hasta la escena subte de rock de los 80s o artistas plásticos que sobre, digamos, pintas senderistas en San Marcos pintaban murales a La Paz, ¿no? Digamos, era un arte en los 80s que salía a la calle y que se enfrentaba directamente con Sendero, ¿no? Claro. Entonces, un poco contar esa historia que es la continuación, digamos, espiritual, creo, de esos años de la Revolución en la Tierra, y como así lo hemos hecho un poco en la Revolución, desde el cine, esta vez un poco ya desde el arte, ¿no? Claro. Ese es nuestro... Porque, bueno, ahí señalan justamente algunos de los que están entrevistados los testimonios que si no hubiera habido esa reforma agraria o no hubiera habido Velasco, o sea, lo de Sendero hubiera sido mucho más profundo o incluso hubiera tenido posibilidades de éxito, ¿no? O sea, esa concepción del CAEN, del Centro de Altos Estudios Nacionales, en vez de la represión generalizada como fue en el Cono Sur, hacer la reforma, ¿no? O sea, desarrollando todo el planteamiento que hizo Kennedy de la Alianza para el Progreso, reforma antes que revolución, ¿no? Entonces yo creo que ese hilo conductor es bien interesante porque después hay otro discurso que rescata la búsqueda de una transformación central, y lo que hay en los 90 es la contrarreforma, ¿no? O sea, y con una lucha bastante compleja, ¿no? Que, bueno, en fin, veremos qué cosa es lo que termina ocurriendo, ¿no? Hay un montón de caos en esta memoria confusa que tenemos, ¿no? Porque a Velasco a veces se le recuerda como un comunista, Claro. cuando en realidad lo que trató de hacer es implementar una política de Kennedy contra el comunismo, ¿no? Para que no haya una revolución cubana o un Vietnam. Ni capitalista ni comunista, decía, ¿no? Exacto, socialismo de participación social plena, una cosa así.
pero además el porcentaje de ganancias sobre el ingreso nacional aumentó en ese periodo. Sí, Eso sí, sería claro. algo medio raro, digamos. Ajá. Algunos empresarios sí lo utilizaron, ¿no? Que había traer el capitalismo al campo, ¿no? Pero digamos, Sí. todo ese rollo con Sendero, Sí. creo que hay que explotarlo, ¿no? De hecho, antes de que Sendero colgara perros en los postes, dinamitó la tumba de Velasco. Claro. Digamos, fue su segundo acto público después Así de es. Chuchi. Entonces, sí hay una relación directa, ¿no? Y digamos, acá hay un recuerdo borroso de que todo lo que suena a algo de izquierda es lo mismo, Es lo mismo. cuando más bien es absolutamente distinto, ¿no? Se opone uno con otro. Entonces creo que hay historias todavía por resolver, para resolver el país que somos el día de hoy. Y ahora está todo lo del terruqueo, ¿no? Que lamentablemente impide un debate amplio, que bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones. Bueno, yo quería felicitarte, Muchas gracias. parece que representas una generación que debe dar muchos aportes al país, tiene que haber una renovación en todo, en la cultura, en la política, y creo que es una muestra de lo que se puede hacer con el arte y la cultura, ¿no? Así que creo que deberíamos ser optimistas, digamos, respecto al país, a pesar de todos los problemas y limitaciones que podemos enfrentar. Muchísimas gracias. Sí, seguimos en la lucha desde el cine, seguimos en la lucha. Claro que sí. Para ser un país en que todos seamos iguales. Gracias, Gonzalo. Gracias.